pero muy buenos días, mis hermanos y hermanas, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, el horario que corresponda para ti. Me da gusto saludarte y me sorprende inmensamente el saber que hay una diabólica estrategia para exterminar a los adventistas del séptimo día. Yo no sé si ese título, ¿verdad?, llamó poderosamente tu atención: diabólica estrategia para exterminar a los adventistas del séptimo día. Estoy seguro que alguien podrá decir: pastor, ¿no está siendo usted muy exagerado con sus comentarios? Pues yo te digo que no, mi querido, porque así será lo que se avecina para el pueblo fiel de Dios. Me da gusto saludarte y te invito para que te quedes aquí conmigo, para que disfrutemos de este tema y descubramos. Hoy voy a compartir contigo una visión que Dios le mostró a su mensajera, en donde indica los detalles y las medidas extremas. Escúchame bien, las medidas extremas que se aplicarán para los que guardan el sábado. El sábado de acuerdo al mandamiento de la ley de Dios. Esto será algo terrible y pues no son solamente alarmas, son verdades que tú y yo necesitamos conocer. Así que te invito para que compartas en este momento el link de esta transmisión. Compártelo, este video, compártelo con tus familiares y diles: el pastor Fori ya está transmitiendo, acérquense, porque este es un tema que todo el mundo necesita saber. Y quiero recordarte, mi hermano y mi hermana, que si tú estás aquí y estás disfrutando este contenido, es importante que te suscribas al canal. Mira, no cuesta nada, vale la pena reiterar eso, no cuesta nada ni es complicado. Aquí en la parte de abajo de este video hay un botoncito, dale clic a la palabra que dice suscribirse, activa la campanita y ya está, para que apoyes este ministerio y para que en el algoritmo de YouTube pues pueda recomendar todo este mensaje al mundo entero. Así que disponte, ponte cómodo, por favor, toma tu lapicero, toma también tu Biblia, ¿verdad? Porque la vamos a usar en este instante y vamos a ir en esta aventura fascinante de la palabra del Señor. Cierra tus ojitos, vamos a orar para invitar aquí la presencia de nuestro Dios. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, bendito seas para siempre. Anhelamos que vuelvas pronto, Señor. Anhelamos que vengas y nos lleves contigo al reino de los cielos. Mientras eso ocurre, abre nuestra mente, nuestro corazón, para atesorar estas verdades por anticipado en nuestra mente, de tal manera que cuando ocurra, Señor, nosotros estemos anclados en el firme fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por las personas que están aquí dispuestas para ver este video y que lo han de compartir también. Danos, Señor, sabiduría. Y permítenos, a pesar de las más fieras persecuciones que tengamos que enfrentar como tu pueblo, poder permanecer firmes y fieles hasta muy pronto verte venir en gloria y majestad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos los hermanos y hermanas que ya están llegando por ahí, ¿verdad?, que nos dejan su saludito, muchas gracias. Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes. Sigan comentando, vamos a estar aquí para estudiar la palabra del Señor. Quiero siempre, como lo indico, poner un fundamento bíblico, hermanos. La palabra de Dios es la que nos orienta, la que nos guía. Y quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Salmos. El libro de Salmos, el capítulo 94. Salmos 94, vamos a leer el versículo 20 y 21 y luego vamos a leer otros dos versículos. Este es un salmo de oración clamando por venganza. Y yo no sé si aquí ya tú te ubicas un poco, porque este salmo en el Salmo 94 dice oración clamando por venganza. Y el versículo 20 que vamos a leer, mira cómo dice, inicia con una pregunta y dice de la siguiente manera: ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Termina la pregunta y yo la reitero: ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Y el versículo 21 entonces mira lo que dice: se juntan contra la vida del justo, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Y condenan la sangre inocente. Tremenda esta declaración. Pero déjame también ahí mismo, en el versículo 22 y 23,
el versículo 20 y 21 es tremendo problema que está narrando acá, pero el versículo 22 y 23 es la solución y el desenlace de esa cosa terrible que viene para el pueblo adventista, o no solamente para el pueblo adventista, yo diría para aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo, para aquellos que quieran ser fieles en la recta final de la historia de este mundo. Mira cómo dice el versículo 22, clarito, hermanos, clarito. Tome su Biblia usted también y mire el texto que le voy a poner aquí en pantalla. Dice: mas Jehová me ha sido por refugio. Yo no sé si usted quiere subrayar eso en su Biblia. Es interesante que usted note eso. El tremendo chicharrón o el tremendo problema que se presenta en el versículo 20, el versículo 21, ¿verdad? Que se juntarán, traerán agravio para el pueblo de Dios, dice allí. Pero mas Jehová me ha sido, dice David aquí, por refugio y mi Dios, mi roca de mi confianza. Ahora mire lo lindo, cómo declara el versículo 23. Y Él, ese Dios, ¿no? Y Él, versículo 23, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. Porque este cuadro que está presentando aquí David, mi querido amigo y hermano, ese es el cuadro donde se juntarán, ¿verdad? Y pregunta, ¿no? David, ¿se juntarán contigo el trono de iniquidad? Ese juntarse es con Dios. No se pueden juntar. Se van a juntar los malos para perseguir al pueblo de Dios. Pero no lo destruirán. Antes Dios los destruirá a ellos. Y ahora, permíteme entonces en ese marco narrarte y contarte una visión que tuvo Elena White justamente para el tiempo final y lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios, lo que va a ocurrir con los fieles hijos de Dios. Mira, ella declara en un párrafo que encontré, voy a narrarte acá, este párrafo lo tomé del testimonio para los ministros, ya te voy a dar la página, pero mira este primer párrafo y que comparto aquí contigo en pantalla, dice: a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás, ahora me emociona esto, porque tal vez esto, hermano, tú no lo encuentras por ahí. Yo te estoy narrando algo de lo que va a ocurrir, ¿verdad?, en el futuro. O sea, Dios está revelando aquí el futuro y nos está diciendo cuáles son los planes de Satanás. Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe, para derribar la fe del pueblo de Dios. Ahora, permíteme hacer una lectura una vez más de este texto que tú has visto aquí en pantalla. A medida que el pueblo de Dios se acerca al peligro de los últimos días. Es decir, hermanos, con el fin de los últimos días, al final de los últimos días, dice la Biblia que vienen tiempos peligrosos. Claro que sí. Y que Satanás va a sostener fervientes consultas, reuniones, interacciones con sus ángeles malos, los ángeles que fueron enviados del cielo a la tierra, ¿verdad? Y ¿saben cuál es la reunión que sostienen? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que planean? Pues lo que planean es cómo será el plan de mayor éxito para derribar la fe del pueblo de Dios. La pregunta que yo te hago a ti, mi hermano y mi hermana, mi querido amigo, es: ¿qué es lo que Satanás quiere derribar de ti y de mí? Lo que Satanás quiere derribar es la fe. ¿Y qué es la fe? Es la confianza en ese Dios de amor. Y entonces, el justo vivirá por la fe. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que Satanás no quiere. Y por eso nos va a amedrantar, nos va a atemorizar, nos va a, ¿cómo diría yo?, a poner en una situación difícil, con tal de que reneguemos, que renunciemos de nuestra fe y de nuestro Dios. Y sabes, dice, aquí es donde empiezo a narrarte, y este es otro párrafo que podemos ver aquí en pantalla, ¿no? Aquí mira cómo piensa Satanás. ¿Cómo piensa Satanás y qué quiere hacer Satanás con el pueblo adventista? ¿Qué quiere hacer Satanás con los fieles hijos de Dios? Dice el gran engañador en esta cita: el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. ¿Qué cosa, mis hermanos? El sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. ¿Por qué tiene tanta dificultad hoy por hoy el sábado, la observancia del sábado, del día de reposo?
¿Por qué es como la piedrita en el zapato? ¿Por qué es la dificultad? Porque dice que el sábado es el gran tema que ha de decidir. Y mira, yo aquí te lo cuento. El sábado es la señal visible que Dios le tiene a su pueblo. Sí, es la señal visible, porque la señal invisible en los estudios, ¿verdad? Y en lo que, según lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el sello de Dios invisible, pero el sábado es el sello de Dios visible para su pueblo. Es una señal que Dios le tiene a su pueblo. Por eso está haciendo esta declaración que el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Y sigue la lectura diciendo, debemos, mira lo que dice Satanás, porque esto es el gran engañador, el que está expresando, ¿no?, estas cosas. Dice, debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. ¿Y cuál es el día de descanso de la creación satánica? Podemos decir así, el domingo. Y él dice acá, debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. Hemos logrado, escucha lo que dice bien Satanás, hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia grande, la iglesia católica, las iglesias protestantes, que también hoy por hoy están observando, están guardando el domingo como día de reposo, que se reúnen para rendir culto y que no debería ser así. No debería ser así, mi hermano, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque ya Satanás ha dicho, mira, hemos logrado que este día sea aceptado por los mundanos. La mayoría de la gente ya acepta el domingo. Pero también la mayoría de las iglesias protestantes aceptan y reciben el domingo como día de la familia, como día de adoración. Ahora la iglesia debe unirse, dice el texto bíblico allí, el pensamiento dice, ahora la iglesia debe ser inducida, mira, debe ser inducida a unirse con el mundo para sostenerlo. La iglesia unida con el mundo, el poder civil, el poder religioso se van a unir para sostener esta falsedad, para sostener esta falsa doctrina. Terrible, mis hermanos. Y hay una cita más que quiero compartir contigo, mira, esta cita también es muy poderosa. Toma atenta nota. Dice, esto está en el pensamiento de lo que va a hacer Satanás. Por eso te decía que van a colocarse medidas extremas, medidas rigurosas para los que guarden el sábado. Terrible. Y una cosa es lo que yo te narro aquí, otra cosa es el momento cuando esté ocurriendo. Tú recordarás que esto muy pronto lo vamos a ver hecho una realidad y ya está ocurriendo en muchos lugares de este vasto universo. Dice Satanás en la cita que te voy a colocar acá, dice, debemos trabajar, mira, debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad. Ojo pues lo que te estoy leyendo aquí, mi hermano, para cegar sus ojos a la verdad e inducirles a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y seguir la costumbre y la tradición. Y pareciera que este plan satánico, por eso también te decía que esta es una diabólica estrategia para exterminar a los adventistas, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás se la está jugando diciendo, mira, vamos a trabajar por medio de señales, de maravillas, para cegar de esta manera sus ojos a la verdad. Y la gente va a quedar impresionada por las señales, por los milagros, por los portentos. Y entonces se van a desviar, sus ojos se van a cegar de la verdad. Y por el contrario, dice Satanás, queremos inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios. Y cuando el diablo logre a través de esta estrategia, este plan, este cometido, entonces la gente va a seguir las costumbres y las tradiciones. Y es que hoy hay una gran cantidad de personas que están viviendo bajo tradiciones, tradiciones y costumbres que las han aprendido de sus abuelitas, de sus abuelitos, en el pasado, y que lo siguen haciendo porque sus antepasados lo hacían, pero que no tiene ningún fundamento bíblico, no está fundamentada en un escrito, está de la palabra de Dios, simplemente es tradición, simplemente son costumbres humanas, y esas costumbres están basadas en mandamientos de hombres, Terrible. Y déjame mostrarte también una cita más que encontré y me gusta compartir estas citas porque tú las puedes ver en su verdadera dimensión acá. Mire lo que dice Satanás. Este es el pensamiento del diablo, el plan que tiene para destruir al pueblo de Dios, mis hermanos. Él dice, mira, yo influiré, va a influir sobre los ministros populares
para hacer que la atención de sus oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. Todo esto, hermanos, tiene que ver con el plan de Satanás, una estrategia satánica para apartar al pueblo de Dios. ¿Y qué quiere hacer él? Apartar los ojos, apartar la vista, apartar el pensamiento de los mandamientos de Dios. Por eso los mandamientos de Dios, hermanos, en algún momento van a aparecer en el cielo, ¿verdad? Los mandamientos y el cuarto mandamiento va a tener un halo de luz para resaltar de que no ha pasado de moda, para que está vigente todavía, que la ley de Dios fue depositada en el arca. En el arca ahí fueron puestos los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón en el arca, ¿verdad? Que está en el santuario. Que eso significa que es de mucho valor, es muy apreciado, es el trasunto del carácter de Dios. Y sin embargo, los líderes religiosos de este mundo y los líderes políticos y las grandes autoridades influenciados por el poder de Satanás van a demeritar o a rebajar la observancia de estos mandamientos y por el contrario van a castigar, y ya te lo he dicho aquí, con pena de muerte van a castigar drásticamente a aquellos fieles hijos de Dios. Y hay una cita más, mira, aquí dice Satanás también, en ese pensamiento de Satanás, pero nuestra principal, le dice a sus ángeles, ¿no? Pero nuestra principal preocupación, mira hermano esto, toma atenta nota, mira cuál es la principal preocupación de Satanás para el tiempo final. Dice, silenciar a esta secta de guardadores del sábado. Por favor, Satanás quiere silenciar, quiere opacar. ¿Y cómo lo va a silenciar? Matándolos. ¿Cómo los va a silenciar? Haciendo que tengan problemas y conflictos familiares, que se enfermen, haciendo que no haya unidad en la iglesia, para silenciar, y él lo llama de manera despectiva a esta secta de guardadores del sábado. No somos ninguna secta, qué pena con Satanás, y qué pena con quienes así lo admiten. Es el pueblo de Dios, pero Satanás de manera despectiva dice esa secta de guardadores del sábado. Esa es la principal preocupación de Satanás para el tiempo final. Silenciar, opacar, callar al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, aquellos que se guían por la palabra de Dios. También él sigue diciendo allí en esa revelación, debemos incitar la indignación popular contra ellos. Y por eso te decía, son medidas extremas, ¿no? Lo que está haciendo Satanás. La estrategia de Satanás es para callar, para destruir al pueblo de Dios, a aquellos fieles adventistas que guardan los mandamientos, que guardan el sábado. Dice, debemos incitar la indignación popular contra ellos. Y escúchame, una estrategia más de Satanás. Alistaremos grandes hombres, dice él, hombres mundialmente sabios de nuestro lado, e induciremos a los que están en puestos de autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Así que, ¿qué nos espera a nosotros, hermanos? Si los hombres mundialmente sabios que tienen autoridad en las naciones, en los países, van a ponerlos de su lado para el cumplimiento de su propósito, el propósito de Satanás. Y con esto, dice él, entonces el descanso que yo he establecido será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Mira cómo dice, el descanso que yo he establecido. El descanso que yo he establecido, el que está hablando aquí es Satanás. Está hablándole a sus ángeles y le dice, entonces el descanso que yo he establecido, es decir, el descanso dominical, será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas que se van a establecer muy pronto, y que cuando suceda tú vas a dar la razón, porque lo que yo estoy diciendo aquí no me lo he inventado. Lo que yo te estoy diciendo aquí es lo que dice la revelación, lo que dice el don profético, que es para guiar al pueblo de Dios, para advertirnos de los engaños y de las trampas que vendrán para los últimos días. Y entonces, en esa charla que sostiene Satanás con sus ángeles, él le dice que los que las desobedezcan, esas leyes que él va a establecer, serán apartados de sus ciudades y aldeas, serán llevados, ¿verdad? Serán sacados y se les hará sufrir hambre y privación.
Por eso te decía que son medidas extremas las que van a sufrir, las que van a padecer aquellos fieles hijos de Dios que quieran guardar fielmente sus mandamientos, porque los mandamientos son el reflejo del carácter de Dios y serán la norma de juicio por la cual se nos pedirá cuenta cuando el Señor regrese. Esos mandamientos todavía están vigentes, pero Satanás quiere desaparecer ese pueblo junto con esos mandamientos, a tal punto que hoy por hoy se ha creado unos nuevos mandamientos. Ya tuviste cómo las naciones allá en el monte Sinaí se reunieron un grupo de líderes para establecer 10 mandamientos, pero que no tienen nada que ver con los 10 mandamientos que Dios dio en el principio, en Éxodo. Nada tienen que ver con los mandamientos bíblicos. Se han inventado otros mandamientos. Y el papado y la bestia, el cuerno pequeño, pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios ya está cambiada. Si tú revisas el catecismo católico, te vas a dar cuenta donde habla de los 10 mandamientos. Han cambiado el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento, lo han cambiado y han puesto otra cosa allí, cosa que es una blasfemia ante Dios, pero lo están haciendo. ¿Te das cuenta? Porque Satanás está interesado en que el mundo entero no observe los mandamientos. Porque si observamos los mandamientos de la ley de Dios, vamos a estar en obediencia al Señor. Y Él no quiere tal cosa. Él quiere que todo el mundo se aparte de la obediencia a Jesucristo. Así que en ese momento, hermano y hermana, quienes desobedezcan esas leyes van a ser apartados de sus ciudades, de sus aldeas, y les harán sufrir hambre y también privaciones. Y escucha, en ese plan que Él tiene, una vez que tengamos el poder, dice Satanás, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Tremendo. Y es como intimidarnos. Pero mira, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos a un Daniel, tenemos a los 3 jóvenes hebreos que por ser leales a Dios sufrieron privaciones, medidas extremas también. Tú sabes la medida que tomaron, echaron a Daniel en el foso de los leones, a los amigos de Daniel los echaron en el horno ardiente, pero allí Dios metió la mano, ¿verdad? Allí Dios estuvo con ellos, los protegió, los cuidó, y esa misma historia se repetirá para el fin de la historia de este mundo, cuando también las medidas extremas, perdóname la redundancia, se van a extremar en contra de ese pueblo fiel de Dios. Pero ahí tenemos el Dios que se levanta como bandera, como escudo protector para su pueblo. Ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes, dice Satanás, y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad. Este es un plan macabro, un plan satánico, ¿verdad? Para exterminar a los fieles hijos de Dios. Cuando la muerte, dice Satanás a sus ángeles allí, cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo. Sí, Señor. Ya te lo he contado reiterativamente aquí en nuestro canal, mi querido amigo, mi querida amiga, apreciado hermano. Te he contado que se va a establecer un decreto de muerte para los fieles, para los que guarden el sábado. Se va a establecer el decreto de muerte. Se van a mandar a matar a este tipo de personas. Y acá lo está repitiendo. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo. Todas aquellas personas que no se sometan a la autoridad, a la ley que va a establecer el cuerno pequeño o el papado, el poder civil, el poder religioso, violando el mandamiento que ellos van a establecer el día dominical. Y tú sabes que el pueblo adventista, los fieles hijos de Dios, no podrán someterse a esa autoridad, no podrán guardar ese día. El día domingo no es el día de descanso que el Señor ha establecido. Por eso van a sufrir privaciones y por eso Satanás dice que la pena de muerte será lo que van a sufrir por la violación a nuestro día de reposo. Entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos
vendrán a nuestro lado. Y aquí viene mi punto, hermano querido, y aquí viene mi mensaje especial. Esta es la trama, este es el pensamiento, esta es la estrategia de Satanás. Él dice, cuando extrememos estas medidas contra el pueblo adventista, contra los fieles hijos de Dios, muchos de ellos van a renunciar a su fe y van a venir a engrosar acá las filas. Y ahí es donde yo te pido a ti, mi hermano y mi hermana, mi querido amigo, para que tu fe no falte. Alguien me ha escrito aquí en los comentarios por el canal: pastor, nosotros no nos vamos a unir a ninguna bestia, a ningún papado. Hermano querido, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es la realidad cuando tú tengas el agua aquí en el cuello. Hoy tienes que decidir ser fiel al Señor en lo más mínimo, aún en las universidades. Nuestros jóvenes que van a estudiar en las universidades, en los colegios, de manera muy sutil te dicen: mira, ven a hacer esta tarea, ven a trabajar, ven a hacer esto en sábado. Tú tienes que mantenerte firme y fiel, porque el día sábado no ha sido establecido, no ha sido creado para tus cosas. Dice la Biblia en Éxodo 28, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él. Y esto no es una medida simplemente para los judíos, esta no es una medida, un mandamiento simplemente para los adventistas. Esto es la palabra de Dios que está expresado para todo el mundo. Todos deberíamos obedecer la ley de Dios. Todos deberíamos guardar el sábado. Todos deberíamos respetar ese día que el Señor ha establecido, pero por culpa de este día va a haber una disputa entre el sábado y el domingo, diríamos. Y entonces muchos van a ser privados de su libertad dependiendo a quién adoran y en qué día adoran. Muchos vendrán a nuestro lado. Ese es el plan que tiene Satanás. Ojalá que tú, mi querido hermano y mi hermana, mi querido amigo, no seas presa fácil y no te vayas, ¿verdad? Cuando las medidas extremas se intensifiquen, que tú puedas permanecer firme y fiel al Señor. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, dice Satanás, debemos entrampar a los que honran el verdadero sábado. Tremendo la estrategia de Satanás, y aquí estamos desenmascarando esa forma, esa manera como él opera, como él actúa. Antes de proceder así, dice, debemos entrampar a los que honran el verdadero sábado. Y aquí quiero compartirte una cita más, mi querido. Tal vez una última cita que me impresionó tremendamente. Mira cómo dice esta cita. Vamos a verla aquí en pantalla. Dice, podemos separar a muchos de Cristo. Mira esta cita, no sé si ya puedes verla aquí en pantalla, es la última que vamos a colocar aquí. Quiero que tú la puedas percibir. Esta cita está tomada en Testimonios para los Ministros, la página 472 y 473. Dice de la siguiente manera: podemos separar a muchos de Cristo. Satanás todavía está hablando aquí con sus ángeles. Y él dice, podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad. Subraya eso, mi hermano. ¿Por la qué? Por la mundanalidad. Hay mucho cristiano adventista mundano todavía en la iglesia. Y qué pena tener que decirlo. Hay mucha gente en el mundo que está en abierta oposición a Dios, pero hay algunos que se dicen ser cristianos, que están llenando las iglesias y que todavía son mundanos porque tienen más del mundo en su mente, en su cabeza, en su hogar que de Dios. Hay mucha mundanalidad en medio del pueblo de Dios todavía. Esa mundanalidad tenemos que apartarnos, tenemos que dejarla a un lado. Y esa es una estrategia que Satanás va a usar para separar a muchos de Cristo a través de la mundanalidad. Pero sabes, hay una segunda cosa por la cual Satanás quiere apartar a los hijos de Dios, y es la concupiscencia. La concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? El pecado, el no verle lo malo de las cosas, el hacerse la pregunta, ¿y qué hay de malo en esto? Y hay muchos jóvenes y señoritas y hermanos y de todo el tamaño y colores que se preguntan, ¿y qué hay de malo en esto? Cuando tú te haces esa pregunta, ¿y qué hay de malo en esto? Ahí eso tiene todo lo malo que pueda existir. Y tú estás fallando. Eso se llama la concupiscencia, el deseo de pecar que hay en el corazón. El no tener una vida de santidad. El querer hacer muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y hay una tercera forma en la que Satanás está pensando separar a muchos de Cristo, y es a través del orgullo.
Mira, 3 pecados, 3 cosas por las cuales Satanás quiere separar a los fieles hijos de Cristo. Número 1, la mundanalidad. Número 2, la concupiscencia, el pecado, ¿verdad? La frivolidad. Y número 3, el orgullo. Mundanalidad, concupiscencia y orgullo son los 3 pecados o las formas como Satanás puede separar a muchos de Cristo. Y el texto que te estoy compartiendo sigue diciendo, se pensarán seguros, sí, porque creen la verdad. ¿Te das cuenta? Pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confundirá el juicio y destruirá el discernimiento, producirá su caída. Tremenda esta cita, hermano querido. Tómale una foto o comparte este video para que lo vuelvas a ver después y lo analices con calmita. Pero yo creo que esto es una cosa, esto es oro en polvo, no lo puedes dejar pasar. Te reitero, mira, dice que la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confundirá el juicio, dice, y destruirá el discernimiento, producirá su caída, la caída de esos fieles hijos de Dios. Entonces, hermano, el palo, como decía por ahí mis progenitores, el palo no está para hacer cuchara. El dragón, te reitero, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Hay unas medidas extremas que Satanás va a colocar a fin de apartar, de derribar la fe de los hijos de Dios, porque te cuento y te recuerdo una vez más, el propósito de Satanás es que tú abandones tu fe, dejes de confiar en Dios, dejes de creer en Él, no le sigas. Ese es el plan de Satanás, apartar tu mente de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace él? Extremando medidas, ¿verdad? No, esto está muy difícil, yo mejor me voy por lo más fácil, mejor me uno a la mayoría. Y no siempre la mayoría tiene la verdad. Tú tienes que pasar por momentos difíciles y es bueno que tú conozcas para que cuando llegue ya estés apercibido, ya estés preparado. Gracias por dejar tu comentario con relación a este mensaje que he compartido hoy contigo acá. Gracias a todos los hermanos que están aquí comentando, que están dando sus aportes. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos, por esos comentarios. Y yo les reitero, gracias por apoyar este ministerio. Gracias por suscribirse aquí a nuestro canal. Tenemos un gran número de personas que disfrutan de estos contenidos, que ven estos videos, pero que todavía no se han suscrito. Mejor les sería que se suscribieran, ¿saben? Porque de esa manera van a apoyar más y de esa manera más personas van a enterarse de estos mensajes. Yo quiero ir a casa, como siempre les he dicho aquí en nuestro canal, y para que mucha gente tenga ansia del cielo, para que mucha gente quiera ir a casa, es menester que se enteren de estos mensajes poderosos de la palabra de Dios, porque Satanás quiere derribar también nuestra razón. Ya lo vimos acá. Pero es bueno que tú tengas claridad de lo que dice la palabra de Dios para que puedas tomar buenas decisiones. Me encantó compartir este mensaje contigo. Espero que tú también puedas compartirlo con tus familiares, en los grupos de WhatsApp que tú tienes. Y de esa manera iluminemos el mundo con la verdad de Dios. Cristo viene pronto, ¿sabes? Maranata, Cristo viene pronto y yo quiero ir a casa, quiero morar con el Señor y vivir con Él por toda la eternidad. Siempre te recuerdo que me dejes por favor tu pedido de oración aquí abajito. Estaremos orando y seguiremos aquí disfrutando de estos mensajes poderosos de la verdad presente para este tiempo. Yo soy Luis Alfonso Fori. Deseo que tengas más fuerza en Jesús y más ansia del cielo. Yo quiero ir a casa. ¿Y tú? Oramos. Padre bueno y misericordioso, gracias por este momento de estudio, de reflexión de tu palabra. Gracias por estos lindos hermanos que están aquí conectados, que han apartado este tiempo para ver este video, para estar en esta transmisión. Y que sin duda alguna, Señor, van a compartir también este mensaje con otras personas. No es suficiente quedarnos con esto nosotros. Es suficiente, Señor, o es menester que compartamos con nuestros vecinos para que luego no nos digan, y ustedes que sabían estas verdades, ¿por qué no me la enseñaron? Padre, que a través de este video muchas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad de Jesucristo. Nos ponemos en tus manos al enfrentar los desafíos de este día en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mis hermanos, ha sido un gusto para mí. Nos veremos muy pronto en nuestra próxima transmisión. No se olvide suscribirse, no se olvide activar la campanita de notificaciones. Y por cierto, hermanos, en este momento, antes de retirarse, por favor, denle like a este video, a esta transmisión. Denle me gusta, no para mí, sino para este poderoso mensaje y para la palabra de nuestro Dios que debe ser llevada al mundo entero. Nos vemos entonces muy pronto y que el Señor les bendiga y les guarde a todos. Chao, chao, chao.